Buenos días, queridos estudiantes, sean bienvenidos a esta primera clase de nuestra materia Anatomía Humana. Vamos a iniciar con la presentación. Bien, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los parámetros básicos para poder empezar a estudiar la materia, porque vamos a hablar sobre la terminología que utilizamos, sobre nuestros medios de referencia para poder comunicarnos. Bien, esperamos de verdad que sea de muchísimo provecho, que de verdad le pongan amor y corazón a esta materia que es hermosísima y que es fundamental para nosotros como estudiantes en ciencias de la salud. Ahora, ¿por qué estudiar anatomía humana? Así como a manera de introducción, como un pintor tiene para plasmar sus obras de arte un lienzo. En el caso de nosotros, como ciencias de la salud, nuestro lienzo o instrumento de trabajo corresponde el ser humano. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros vamos a poder determinar los signos y los síntomas que nos lleven a generar diagnósticos para poder ofrecer tratamientos y ayuda a esta persona que acude a nosotros en busca de la solución a sus problemas, ¿sí? Entonces, la anatomía representa esa base para que nosotros podamos establecer todos los estudios que hagamos sobre ellos. ¿Qué es la anatomía humana? A manera de concepto, vamos a decir que es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las estructuras que forman parte de un ser vivo. En este caso, cuando le agregamos el término humana, nos referimos netamente a la especie humana en sí. Bien, es un término bastante antiguo que se acuñó en la sociedad griega, básicamente en la Edad Media, a partir de personas que se encargaron de buscar, de conocer qué había más allá de las estructuras externas del cuerpo humano. Anatomía, o la palabra, proviene del griego ana, que significa hacia arriba, sobre o repetición, y temnen, que significa corte. El término está ampliamente ligado a la palabra disección, que significa separar y cortar. ¿Por qué? Porque en sus inicios la anatomía comenzó y sigue siendo hoy en día uno de los métodos más específicos para poder estudiar en la disección. Entonces, vamos a describir a partir de la anatomía todas las estructuras que forman parte del cuerpo humano y que en este caso podemos ver a simple vista. Existen varias formas de estudiar porque el cuerpo está conformado por muchísimas estructuras. Entonces podemos empezar a estudiar el cuerpo a partir de un todo o a partir del desglose de cada uno de sus sistemas. Por eso es que tenemos varios tipos o clasificaciones de anatomía. Entonces tenemos, por ejemplo, anatomía descriptiva, topográfica, funcional, aplicada, comparada, anatomía macroscópica, anatomía microscópica, anatomía de superficie, quirúrgica, radiológica y patológica. Vamos a empezar a describir cada una de ellas. ¿De qué se trata? La primera, anatomía topográfica. ¿Qué estudiamos en anatomía topográfica? Es la forma de ver el cuerpo como un todo o como una región. Por ejemplo, si vamos a estudiar o a describir la cabeza o la región de la cabeza, vamos a estudiar todos los elementos o las estructuras que forman parte de ella, incluyendo los huesos del cráneo, los músculos que forman parte de la cara, por ejemplo, el encéfalo que está contenido dentro de esos huesos del cráneo, los nervios que se encargarían de dar la inervación sensitiva y motora de toda la cabeza, en fin, todas las estructuras sin importar de qué sistema formen parte. Por eso estamos hablando de una anatomía que es de tipo regional o topográfico. Ejemplo,
Si vamos a estudiar el brazo o el miembro superior, nosotros vamos a estudiar todos los elementos que forman ese miembro superior desde el punto de vista óseo, muscular, cardiovascular, nervioso, linfático. Tenemos otro tipo de anatomía, que es la anatomía sistemática. En la anatomía sistemática, ahí vamos a estudiar todas las estructuras que forman parte del cuerpo, pero a partir de cada uno de los sistemas. Es decir, primero estudiamos todo el sistema óseo, luego estudiamos todo el sistema muscular y luego estudiamos todo el sistema cardiovascular, por ejemplo, independientemente de la región en la que nos encontremos. Si estudiamos todo el sistema cardiovascular, vamos a estudiar desde su órgano principal, que es el corazón, hasta las arterias más externas que lleguen, por ejemplo, al dedo de la mano, ¿sí? Entonces vamos a estudiar todo el sistema completo. En el caso de la anatomía funcional, vamos a estudiar o aplicar el conocimiento de las formas del cuerpo aplicada a la producción de movimiento. Este tipo de anatomía funcional es la anatomía que estudian aquellos que se encargan de hacer diseños deportivos o estudian rendimiento deportivo desde el punto de vista de movimiento. La anatomía aplicada consiste en que no solo vamos a estudiar la forma, sino que también vamos a estudiarla relacionada con la función, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un corazón. El corazón consta de 4 cavidades. Esa es la descripción básica. Tenemos aurículas y tenemos ventrículos. Ahora, ¿para qué sirven esas cavidades? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar cuando hablamos de anatomía aplicada, es decir, que es una especie de combinación entre el conocimiento de la forma con el conocimiento de la función. Y la anatomía comparada se refiere, como su nombre lo indica, a comparar estructuras entre especies. Es decir, yo puedo comparar cómo es la forma del corazón de un humano con la forma del corazón de una vaca, por ejemplo. Ahí yo puedo determinar si existen similitudes o diferencias. Es netamente comparar las estructuras de una especie con otra. Tenemos la anatomía macroscópica. Anatomía macroscópica es básicamente lo que hacemos, porque nosotros vamos a observar y a describir las características de estructuras que se pueden observar a simple vista, ¿sí? Entonces, forma parte, esta rama amplia de anatomía humana, forma parte de esa anatomía macroscópica, que es la anatomía grande, todo lo que nosotros podemos ver a simple vista. La anatomía microscópica, como su nombre lo indica, requiere del uso de instrumentos, por ejemplo, el microscopio, es decir, que vamos a estudiar las estructuras pequeñitas que nosotros no somos capaces de ver a simple vista. Este tipo de estudio lo hacen, por ejemplo, la histología. Ustedes ahorita en primer año, aparte de ver esta materia, van a ver histología y se van a dar cuenta de que allí se trata de la descripción de estructuras que son muchísimo más pequeñas porque ustedes allí van a describir células con características que van a ser tejidos y que esos tejidos luego van a ser órganos, ¿sí? Entonces a eso se refiere la anatomía microscópica. Van a estudiar y describir estructuras que son muy pequeñitas y que no se ven a simple vista. En la anatomía de superficie, la anatomía de superficie es una especie de anatomía bioscópica, es decir, que se puede hacer sobre el vivo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, estamos observando la espalda de un individuo. Acá podemos observar cómo se proyectan ciertos relieves óseos y relieves musculares que nos dan referencia de las estructuras que nosotros estamos observando. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo el individuo presenta, o digamos, está en contracción y podemos observar el músculo trapecio, por ejemplo, ¿sí? Es algo que nosotros podemos ver superficialmente a través de relieves musculares. Y por eso decimos que es una anatomía que se puede hacer en el ser vivo, porque solo nos vamos a basar en esas prominencias o detalles que nos permitan identificar o proyectar estructuras que se encuentran más profundas. Hablamos también de la anatomía quirúrgica.
Este es otro tipo de anatomía, un poco más compleja que la que nosotros alcanzamos a ver, porque se trata de llevar el estudio anatómico del conocimiento de la posición y de las formas de las estructuras a un plano quirúrgico. Aquí se añaden otros elementos, ¿sí? Entonces es un poquito más compleja y nosotros pues también tenemos la oportunidad como odontólogos de realizar anatomía quirúrgica cuando estamos realizando nuestros procesos quirúrgicos, sobre todo en el caso de aquellos que decidan luego especializarse en cirugía maxilofacial, por ejemplo. Tenemos anatomía que puede ser descrita a través de imágenes, como en el caso de la anatomía radiológica, que no es más que la observación y la descripción de las estructuras que podemos ver a partir de una imagen, en este caso de una radiografía. Acá estamos observando una radiografía de pelvis, por ejemplo, y podemos observar y describir las estructuras óseas. Siempre tenemos que identificar las condiciones anatómicas, digamos, por decirlo de alguna manera, normales, para poder identificar qué cosas no se encuentran dentro de ese rango de normalidad. Y ahí es cuando nosotros hablamos de la anatomía patológica. Entonces, una vez que nosotros hayamos estudiado anatomía humana, conozcamos las características del cuerpo en términos generales, estamos en condición de poder identificar aquellas estructuras que presentan alguna característica que no es tan general, ¿sí? Algún detalle que sea particular, y ahí es cuando hablamos de anatomía patológica. Bien. ¿Para qué nos interesa esto? Una vez que nosotros describimos, que conocemos las estructuras que nos forman, es cuando nosotros podemos, digamos que ese es nuestro lienzo de trabajo, esa es nuestra base para poder hacer diagnósticos o para tener nuestros métodos de estudio en el ser vivo, ¿sí? Tenemos métodos de estudio tanto en el ser vivo como en el cadáver. En el caso del ser vivo, ¿qué hacen ustedes cuando el paciente llegue a su consulta y ustedes necesitan identificar cuál es el problema por el cual el paciente acude a ustedes? Entonces, tenemos como método de estudio en el ser vivo el método clínico. ¿Qué es el método clínico? Es la utilización de nuestros sentidos, es decir, de la vista, del tacto, del oído, para poder determinar en nuestros pacientes la presencia de signos que nos hagan ver cuál es el problema. Es decir, que nos vamos a valer de la inspección, que consiste en observar, es decir, ver todas las características que presenta cierta lesión, por ejemplo. Luego tenemos la palpación, que consiste en que a través de nuestro sentido del tacto nosotros vamos justamente a eso, vamos a sentir si algo es blando, si algo es suave, si algo es fluctuante o no. También tenemos la auscultación, es decir, que a través de nuestro oído nosotros vamos a poder escuchar, escuchar ciertos sonidos, como lo hace, por ejemplo, el médico cuando va a auscultar, nos va a revisar nuestros pulmones para determinar si existe o no alguna alteración de carácter respiratorio. Y la percusión es el hecho de percutir. Ahora bien, ¿qué es percutir? Percutir consiste en golpear una superficie, una estructura, para determinar la presencia o la generación de un sonido o de alguna sintomatología. Vamos a verlo con un poquito más de detalle y lo vemos acá. Entonces, métodos de estudio en el ser vivo. En el ser vivo dijimos que íbamos a utilizar nuestros sentidos para poder determinar o recolectar la información que necesitamos y hacer nuestros diagnósticos. Entonces, el primero de ellos es la inspección. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la observación. ¿Qué vamos a observar? Por ejemplo, en esta imagen nosotros estamos observando un vestíbulo bucal. ¿Qué vamos a observar? Tenemos que describir qué color tiene, entonces yo puedo decir que estoy viendo una encía que es rosa pálido, puedo observar que existe cierta textura en ella y puedo describir lo que hay en ese vestíbulo bucal. Por ejemplo, estoy viendo por acá un frenillo lateral, por ejemplo. Y también sé que
Este vestíbulo está delimitado por estas estructuras que están acá que corresponden a las unidades dentales, ¿sí? Entonces ya allí yo empiezo a hacer mi inspección, empiezo a ver qué detalles hay, qué color tiene, qué forma tiene, dónde se ubica y así empiezo a armar mi diagnóstico. Digamos, la siguiente herramienta que tenemos es la palpación. Dijimos que a través del tacto nosotros podemos determinar si existe una lesión que sea blanda, que sea suavecita, fluctuante, o si por el contrario es una lesión que es dura, que es firme, que es de una consistencia bastante rígida. Por ejemplo, acá en la imagen estamos observando cómo el examinador, para la redundancia, está tocando el paladar, en este caso el paladar duro, ¿sí? Entonces, cualquier cosa es susceptible de palpación y nos sirve para identificar algún proceso o alguna estructura que veamos que no está dentro de los caracteres normales. La siguiente herramienta que teníamos era la auscultación, ¿sí? Acá estamos viendo la imagen de un estetoscopio. ¿Recuerdan cuando vamos al médico y el médico nos examina, nos coloca el estetoscopio en la espalda, por ejemplo, y nos pide que respiremos? A través de este instrumento, él está escuchando nuestros sonidos respiratorios y eso le va a dar al doctor pues cierta idea de si está pasando algo o no dentro de nuestro sistema respiratorio. En el caso de nosotros como odontólogos también realizamos la auscultación, por supuesto mucho más limitada, y nos vamos a limitar a una zona en específico que corresponde a la articulación temporomandibular, ¿sí? Que es la única articulación móvil de la cara que van a ver muchísimo más adelante y que, bueno, allí vamos a poder determinar si a través del sonido nosotros escuchamos crépitos o ruidos articulares. El siguiente y el último corresponde a la percusión. La percusión, como dijimos, es el hecho de percutir. ¿Qué es percutir? Acá lo estamos observando en la imagen. Con la ayuda de un instrumento, en este caso con el mango de un espejo, por ejemplo, nosotros podemos hacer percusión horizontal y percusión vertical sobre una unidad dentaria. ¿Para qué? Esto nos determinará la presencia o no de sintomatología. Esto nos sirve cuando nosotros vamos a evaluar, es uno de los renglones que se utilizan para hacer diagnósticos endodónticos, ¿sí? Nosotros vamos a percutir sobre la unidad dentaria y el paciente nos dirá si refiere una sensación distinta a la sensación, digamos, comparada con otra pieza dentaria que se encuentre sana. Entonces, el paciente nos va a decir, sí, me duele o no me duele, y así nosotros podemos determinar o ayudarnos a orientarnos en ese diagnóstico que necesitamos. Bien. Adicional a este método clínico, que ya dijimos que era a través de nuestros órganos de los sentidos, de la observación, de la auscultación, de la percusión y de la palpación, que nosotros vamos a recolectar información, también tenemos otros métodos, como son los estudios de imagen, ¿sí? Son técnicas imagenológicas. Acá estamos viendo en la imagen una imagen radiográfica, es una radiografía común y corriente, que nos presenta una imagen plana de las estructuras que nosotros no podemos ver a simple vista. Tenemos también las tomografías computarizadas que nos dan un poquito más de imagen y resonancias magnéticas. Eso nos permiten observar estructuras de tejido blando. Ejemplo, acá estamos viendo una radiografía panorámica, ¿sí? Esto es un estudio convencional, imagenológico convencional. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar las estructuras que nosotros no podemos ver a simple vista, más allá del método clínico. Acá, por ejemplo, sí podemos observar las raíces de las piezas dentarias, podemos observar cómo está el nivel del hueso y otras estructuras anatómicas que luego ustedes van a poder identificar. También vemos aquí, por ejemplo, la presencia de restauración. Entonces nosotros podemos ver qué restauración está en buen estado, cuál no, a través de esto, porque puede que a través del método clínico pues necesitemos el complemento de un estudio imagenológico.
Existen otros estudios un poco más avanzados, como es la angiografía. La angiografía es un estudio imagenológico para vasos sanguíneos. A través de un medio de contraste se van a poder evaluar los distintos vasos sanguíneos. En este caso estamos viendo una angiografía de vasos sanguíneos profundos, ¿sí? A nivel de la cavidad abdominal. Las tomografías computarizadas. Las tomografías computarizadas son imágenes mucho más que nos permiten observar tejidos duros, mucho más avanzadas que una imagen radiográfica, porque está hecha a partir de múltiples cortes, cortes que nosotros vamos a aprender en esta clase a identificar para poder determinar pues, la presencia de alguna anomalía en las estructuras. Y son estudios bastante útiles. Estudios de resonancia magnética que nos permite la observación de tejidos blandos, la presencia de cavidades con líquido, este tipo de cosas que nosotros a simple vista y a través del método clínico no vamos a poder ver. Otro estudio, por ejemplo, es la ecografía. En esta imagen nosotros estamos observando cómo el profesional está realizando una ecografía, en este caso, a juzgar por la zona, diríamos que es una ecografía de glándulas salivales, por ejemplo. Entonces se encarga del estudio a través de sonido de los tejidos blandos. Ahora, eso correspondía al estudio o a la recolección de información en un ser vivo. Decíamos que teníamos entonces el método clínico y tenemos los métodos imagenológicos. Ahora, ¿cuáles son nuestros métodos de estudio en el cadáver? ¿Cómo vamos a observar estructuras en un cadáver? La mejor forma de poder estudiar anatomía es a través de la disección anatómica, porque nos permite hacer la observación directa de las estructuras. No es más que una técnica quirúrgica en la cual se van levantando planos para poder ir observando, en la medida que vamos avanzando, se van haciendo más profundos y podemos ir describiendo las estructuras que vamos encontrando en cada una de las regiones. Para ello necesitamos una serie de instrumental que está especializado para ello y vamos a obtener resultados como esto que estamos observando acá, ¿sí? Estamos viendo una disección superficial de cuello, ¿sí? Acá lo que hicieron fue guiarse por los relieves óseos, en este caso el relieve de la mandíbula y el borde clavicular, para levantar la piel y poder observar las estructuras que se encuentran superficiales, es decir, justo por debajo de la piel. Entonces, este es el método que nos va a permitir la identificación, la observación y la descripción de las estructuras en un cadáver, ¿sí? Es lo que nos interesa, conocer las formas, dónde están, cuáles son las relaciones que cada una de las estructuras tiene. Ahora, vamos a hacer un break hasta aquí. Vamos a recordar entonces qué hemos estudiado hasta ahora. Entonces, vamos a hacer un recuento breve, y decimos que la anatomía entonces es una ciencia que se encarga de la descripción de las estructuras que forman parte del cuerpo humano, que para poder estudiar anatomía nosotros tenemos varias formas para hacerlo. Entre esas podemos estudiar el cuerpo por regiones, viéndolo como un todo y estudiando todas las estructuras que están allí, o viendo el cuerpo a través de sistemas y estudiamos todas las características del sistema, o también lo podemos hacer aplicando, o no solo estudiando la forma, sino también estudiando la función que tiene cada uno de los órganos. Y pues en general también tenemos métodos de estudio para conocer, escudriñar qué hay dentro de las estructuras. Nosotros podemos tener método de estudio en el vivo y en el cadáver. Dijimos que en el vivo los métodos de estudio corresponden al método clínico, que no es más que la utilización de nuestros sentidos para poder obtener información. Y también teníamos las técnicas imagenológicas. Allí hablábamos de los estudios que nos permiten complementar todo lo que nosotros podemos recolectar a través del método clínico. Entonces hablábamos de radiografías,
de tomografías, de resonancias magnéticas, de ultrasonidos. Y cuando hablamos del estudio del cadáver, la mejor técnica que podemos utilizar para estudiar corresponde a la disección anatómica. Ahora bien, para poder hacer todo eso, para poder estudiar como debe ser la anatomía, nosotros vamos a empezar a estudiar la división del cuerpo humano. La división del cuerpo humano es muy sencilla, como nos la explicaron en la escuela o en el bachillerato. Entonces, decimos que el cuerpo está formado por una cabeza. Esa cabeza la podemos dividir en dos grandes partes, que serían el cráneo y la cara. La cabeza está conectada al tronco a través de la región cervical o el cuello. Y a su vez el tronco lo podemos dividir en tres partes. Tenemos tórax, abdomen y pelvis. A ese eje central que representa el tronco está unido el miembro superior y el miembro inferior. Cada uno de ellos también tiene subdivisiones. Entonces decimos que el miembro superior está formado a su vez por el brazo y el antebrazo, y que ese antebrazo termina en otra estructura que es la mano. En el caso del miembro inferior, tenemos el muslo y la pierna, y esa pierna está conectada al pie, ¿sí? A través, ¿cómo se conectan las estructuras? Se van a conectar a través de las articulaciones. Las articulaciones representan los puntos donde se permite el crecimiento de una estructura y también el movimiento, ¿sí? Entonces va a determinar, algunas articulaciones determinan ciertos límites, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tener acá. Voy a salir de la presentación para que podamos observarlo en un atlas digital. Acá, por ejemplo, entonces, tenemos un individuo, ¿sí? ¿Cómo vamos a estudiar este individuo? Lo vamos a estudiar por partes. Entonces decimos que básicamente la división del cuerpo humano es que tenemos cabeza. Esa cabeza la dividimos en una porción que corresponde a la cara y otra al cráneo. Tenemos el tronco, que es esta estructura que estamos observando acá, que se marcó en azul. Eso sería nuestro tronco. El tronco o el torso lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? En tórax, que correspondería a esta región total. Luego tenemos el abdomen y luego tenemos la pelvis, ¿sí? A eso correspondía el torso, que visto hacia atrás corresponderá a la región dorsal, ¿sí? Eso corresponde todo a nuestra región dorsal. Ahora, a ese torso se encuentran ligados el miembro superior. El miembro superior corresponderá al brazo y al antebrazo, ¿sí? La separación entre brazo y antebrazo está dada por la articulación del codo. Y a su vez, el antebrazo está unido a esta estructura que será entonces la mano. Bien, ahora vamos a estudiar el miembro inferior. Si estudiamos el miembro inferior, que es esto que estamos observando acá, el miembro inferior tiene, vamos a subirlo un poquito, el miembro inferior está formado por el muslo y la pierna, ¿sí? El punto de separación entre ellos corresponde a la articulación de la rodilla y esa pierna está conectada al pie. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestras partes del cuerpo. Dijimos que tenemos cabeza dividida en cráneo y cara, torso dividido en tórax, abdomen y pelvis. Tenemos miembro superior dividido en brazo y antebrazo unido a la mano. Y tenemos el miembro inferior
dividido en muslo y pierna, y esa pierna está conectada al pie. Perfecto. Seguimos en nuestra presentación. Y ahora vamos a hablar sobre la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Esta es una posición fija de referencia para poder comunicarnos o establecer la ubicación exacta de cada uno de los órganos que forman parte del cuerpo. ¿Cómo hacemos o cuál es esa posición anatómica? Cuando vayamos a describir cualquier estructura presente en el cuerpo, nosotros vamos a tomar como referencia que el individuo se encuentra de pie, que es lo mismo que decir en bipedestación erecta, con la cabeza hacia el frente, con los miembros superior e inferior hacia adelante o hacia ambos lados del tronco y con las palmas de las manos mirando hacia el frente, como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Vemos que el individuo se encuentra de pie, que es lo mismo que decir en bipedestación erecta, que se encuentra mirando hacia el frente, muchos dicen o describen que la mirada se encuentra mirando hacia el horizonte, con el miembro superior y el miembro inferior a ambos lados hacia el frente y con las palmas mirando en posición de supinación. ¿Qué es la posición de supinación? La posición de supinación es la posición de súplica, como cuando nosotros vamos a orar y colocamos nuestras palmas hacia arriba en posición de recibir, ¿sí? Por tanto, esa es la posición de súplica y se considera supinación. Entonces, a partir de esta posición es como nosotros vamos a empezar a describir cualquier estructura. ¿Por qué? Porque nos facilita la comunicación entre anatomistas y profesionales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y al paciente le está molestando una unidad dentaria a nivel superior, ustedes llaman a un colega para pedir una segunda opinión. Ustedes no van a llamar y van a decir, mire María, a mi paciente le molesta, es el diente que está al ladito del canino más arribita del otro, pegadito al labio. O sea, esas no son las formas de poder identificar o describir algo. En cambio, cuando ustedes vean, por ejemplo, anatomía dentaria, les van a decir que cada unidad dental puede tener una nomenclatura para ser identificada. Entonces, ustedes en vez de decir todo ese desastre que yo les acabo de decir, que está arribita, que está bajito, que está a un ladito, ustedes van a decir, a mi paciente le molesta o tiene sintomatología en la unidad dentaria 14, por ejemplo. Ya ustedes van a saber qué significa que ese es el primer premolar superior derecho. En el caso de nuestra materia, que es anatomía, también tenemos una terminología para poder identificar las estructuras. Y por eso es que vamos a partir siempre de esta posición anatómica. Entonces necesitamos que recuerden muy bien cómo es esta posición, porque a partir de aquí es que nosotros vamos a poder identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es superior, qué es inferior, en fin, todos los términos que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, partiendo de esta posición anatómica, nosotros vamos a tener planos de referencia y ejes. Estos ejes son líneas imaginarias que nosotros vamos a trazar a lo largo y ancho del cuerpo para tener cierta ubicación. Y los planos se consideran planos de sección porque a partir de ellos vamos a obtener regiones que nos van a permitir estudiar ciertas cosas. Entonces, tenemos tres ejes que son líneas imaginarias principales. Está el eje sagital, el eje longitudinal y el eje transversal. El eje sagital, si lo observamos acá en la imagen, el eje sagital, que es este que tenemos acá, marcado en rojo, es un eje que va en sentido antero-posterior, es decir, que atravesaría el cuerpo
de adelante hacia atrás. Por eso decimos que el eje sagital es un eje antero-posterior. Tenemos el eje transversal. Este eje transversal, el eje es este que estamos marcando acá en rojito. El eje transversal corresponde a un eje trazado, también puede llamarse horizontal, y es un eje trazado en sentido lateral, es decir, que va de un lado hacia el otro. Podemos describirlo como aquel eje que va perpendicular al eje mayor del cuerpo, ¿sí? Ahora, tenemos el eje longitudinal. Ese eje longitudinal es el que nosotros vamos a considerar como el eje mayor del cuerpo, porque va de arriba hacia abajo, ¿sí? Si lo vemos acá en la flechita, tenemos una flecha que va hacia arriba y una flecha que va hacia abajo. Este es el eje longitudinal. Ese eje longitudinal va a atravesar o a dividir el cuerpo desde arriba hacia abajo. Es lo mismo que yo diga que va a dividir el cuerpo de la cabeza hasta los pies, y por eso es nuestro eje longitudinal. Ahora, para poder trazar cada uno de estos tres ejes fundamentales, nosotros tenemos ciertas estructuras anatómicas que son la referencia, porque ¿qué determina que yo pueda hacer este eje longitudinal hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí? Entonces tenemos ciertas estructuras que son de referencia que nos pueden ayudar a orientarnos. Entonces, vamos a ver cuáles son. En el caso del eje longitudinal, ¿sí? Que dijimos que iba de arriba hacia abajo, lo puedo llamar también el plano frontal o coronal. La referencia, que es esta línea que estoy señalando acá con la flecha, esta referencia corresponde a esta línea dentada que vemos acá en el cráneo, que se llama sutura frontal o frontoparietal, porque es la unión entre el hueso frontal y el hueso parietal. Entonces, esta es la sutura coronal y sirve de referencia para establecer el plano frontal o coronal. Ahora, ¿cuál es mi referencia para hacer el plano sagital? Dijimos que el plano sagital era un plano que iba de adelante hacia atrás, es decir, que es un plano en sentido antero-posterior. La referencia anatómica que tomamos para este plano sagital corresponde a esta línea dentada que viene acá, que estoy señalando con la flecha, ¿sí? Esa línea se llama sutura sagital o interparietal, porque es la unión, o representa la unión, entre los huesos parietales, ¿sí? Entonces, a partir de esa sutura sagital o interparietal es que vamos a determinar el plano sagital, ¿sí? Cuando hablamos o tomamos de referencia el plano transversal u horizontal, me regreso hacia atrás, la referencia viene a ser el ombligo, ¿sí? A partir de esto, nosotros podemos tomar múltiples cortes, más cortes hacia arriba o más cortes hacia abajo, lo mismo en el plano sagital o en el plano frontal o coronal, que es básicamente lo que nosotros hacemos cuando indicamos una tomografía computarizada. La técnica imagenológica nos ofrece múltiples cortes que van a ser así. Entonces ustedes deben estar orientados y saber indicar pues el estudio, porque van a pedir cortes coronales o cortes sagitales de una región en específico, ¿sí? Como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos observando el plano frontal, ¿sí? ¿Cómo es el plano frontal? Es un plano que va en sentido longitudinal y antero-posterior, que me permitiría dividir el cuerpo en una porción anterior y una porción posterior, es decir, lo que está atrás de este plano, ¿sí? La referencia que dijimos que teníamos para trazar este plano coronal corresponde a la sutura coronal o frontoparietal. Ahora,
En la figura del medio tenemos el individuo atravesado, por decirlo de alguna manera, o dividido a través de dos planos que son planos transversales u horizontales. Recuerden que lo podemos hacer a diferentes niveles, pero que mi línea de referencia general corresponde, en el caso del plano horizontal o transversal, a el ombligo, ¿sí? Entonces es un plano que se encargará de separar el cuerpo en sentido cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces yo puedo decir que este plano me divide a partir del ombligo de la cintura para arriba y de la cintura hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Y esto que estamos observando acá representará el plano sagital. Este plano sagital era un plano que iba en sentido antero-posterior, es decir, divido el cuerpo o separo como referencia en sentido de adelante hacia atrás y nos va a permitir obtener la separación o la división de mitades, ¿sí? Entonces nos va a permitir observar la presencia o no de simetrías o asimetrías. Entonces, la referencia que tomábamos para el plano sagital correspondía a la sutura interparietal o sutura sagital. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que obtenemos a partir de esos planos. Si bien el eje correspondía a la línea imaginaria, el plano de sección corresponde o nos va a originar ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen separamos o dividimos el cuerpo en la mitad, es decir, que estamos tomando como referencia el plano sagital. A partir de nuestra sutura sagital, hicimos un corte de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás en el cuerpo para separar un brazo del otro, una pierna del otro y pasamos por toda la mitad de ese tronco, ¿sí? El origen o el resultado de esa división corresponde a una sección que se llama antímeros. Voy a tener un antímero derecho y un antímero izquierdo. Esta presencia de antímeros nos va a determinar si existen o no simetrías o asimetrías. ¿A qué nos referimos? Decimos que los humanos somos asimétricamente normales. A ver, ¿qué significa esto? Asimétricamente normales, cuando ustedes observan, vamos a hacer el ejercicio, si ustedes miran su mano derecha, no es igual a su mano izquierda. Puede ser muy parecida, pero no son exactamente iguales, es decir, que no son completamente simétricas. Porque puede que haya un dedito que sea más largo que el otro o que un dedito sea más gordito que el otro, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos que no somos exactamente iguales, por tanto no somos absolutamente simétricos. Y decimos entonces que somos asimétricamente normales, es decir, que si dividen mi cuerpo en dos mitades, pues una mitad tendrá brazo y la otra también tiene brazo. Una tiene la pierna derecha y la otra tendrá la pierna izquierda. En ese sentido, somos asimétricamente normales. Sin embargo, hay asimetrías que ya se consideran anormales y son las que vamos a estudiar ahorita. En términos de evolución, los seres vivos, en la medida en que somos más simétricos, somos menos evolucionados y cuando son más diferenciados los organismos, se vuelven más asimétricos, ¿sí? Por ejemplo, un organismo sencillo, como un anélido, es muy simétrico en todas sus partes. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, somos seres mucho más complejos y podemos tener cierta simetría en términos de superficie, pero a nivel interno, como lo vemos aquí, existen órganos que no se encuentran de ambos lados, ¿sí? Por ejemplo, el hígado lo vamos a encontrar de un ladito del cuerpo y no del otro. Mientras que los riñones, tenemos dos riñones, un riñón derecho y un riñón izquierdo. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver que existen diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Pero estas diferencias son consideradas
asimétricamente normales. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos de algo que no es normal? Entonces estaríamos hablando de asimetrías anormales. Estas asimetrías las podemos clasificar en dos tipos. Tenemos las distopías, que corresponden al cambio en la posición de algún órgano, y a las inversiones morfológicas. Una inversión morfológica se refiere no al cambio de la posición, pero sí al cambio de la forma del órgano. Es decir, en el caso de una distopía, un órgano, por ejemplo, por poner un ejemplo, el estómago puede estar ubicado más abajo de su posición habitual, ¿sí? Entonces eso sería una distopía. Mientras que si la forma del estómago se cambia, la forma del estómago es característica de una bota y el estómago que estamos observando tiene forma de balón, entonces nosotros vamos a decir que allí la diferencia es que tenemos una inversión morfológica, porque no estamos cambiando la posición, pero sí la forma del órgano que estamos estudiando. Entonces, dentro de las distopías, nosotros podemos clasificarlas como transposiciones. La transposición es el cambio o el intercambio en la posición de dos órganos, por ejemplo. Un ejemplo de esto es la transposición de los grandes vasos. Y también tenemos otro cambio con respecto a dimensiones que corresponde a la distopía cantorum, por ejemplo. Entonces ya lo vamos a ver acá. Esto que estamos viendo en la parte superior de la diapositiva corresponde a una radiografía oclusal de la arcada superior. ¿Qué estamos viendo ahí? A través de la radiografía podemos observar las coronas de las piezas dentarias con sus respectivas raíces. Entonces, si yo veo acá, esto que estamos viendo es una dentición mixta, porque acá tenemos un dientico de leche todavía. Eso lo van a aprender a identificar luego. Pero lo que quiero que vean es que aquí hay una transposición de una pieza dentaria, es decir, que se intercambió la posición de una pieza con la otra. Aquí tengo un incisivo central superior, acá tengo un incisivo lateral superior, acá tengo mi piecita de leche, que es la que voy a cambiar, pero por la ubicación, acá debería venir, después de los incisivos, de venir los caninos. Pero resulta que antes del canino tengo esta estructura que corresponde al premolar. Y luego del premolar, aquí sí está el canino, es decir, que aquí se intercambió la posición entre el premolar y el canino, es decir, que ocurrió una transposición. Un ejemplo de eso también es, por ejemplo, la transposición de los grandes vasos, de vasos sanguíneos que son muy importantes. Estructuralmente, la forma del corazón es esta que tenemos acá. El corazón consta de 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Del ventrículo izquierdo, que es el que estoy señalando, este ventrículo debe conectarse con esta señora, que es la arteria aorta, para poder llevar la sangre oxigenada al cuerpo. Esa es la condición normal. Y al ventrículo derecho debe conectarse la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Esta es la condición normal. Pero puede darse el caso, que es bastante grave, de la transposición de estos vasos. Entonces aquí estamos al revés. Esto que está acá es la arteria aorta, pero en vez de conectarse al ventrículo izquierdo, se conectó al ventrículo derecho. Es decir, que en vez de llevar la sangre oxigenada, está llevando la sangre desoxigenada por todo el cuerpo. Mientras que la arteria pulmonar está conectada, en vez de estar conectada al ventrículo derecho, lo está haciendo el ventrículo izquierdo. Es decir, que aquí la función se intercambió totalmente. Donde debía ir la sangre oxigenada, está yendo la sangre oxigenada, y donde está la sangre oxigenada debería ir la desoxigenada, ¿sí? Entonces este tipo de transposiciones sí es bastante complicada, porque se altera el funcionamiento del cuerpo.
Entonces, aquí es cuando estamos hablando de una distopía de tipo transposición. Otro ejemplo de distopía es esta que tenemos acá, que es la distopía cantorum. ¿Qué es la distopía cantorum? Es el desplazamiento lateral del canto interno ocular, lo que significa que la distancia del ojo se encuentra aumentada, o sea, la distancia entre ambos ojos se encuentra aumentada. Vemos acá una distancia bastante amplia y cuando nos referimos a canto del ojo tenemos un canto interno y un canto externo, es decir, que son las extremidades del ojo. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de una distopía. También podemos encontrar condiciones muy raras que es la inversión. Cuando hablamos de la inversión, puede darse esta condición total que es el status inversus, que corresponde a una visión especular. Es decir, es como si estuviéramos mirando todos los órganos al revés, como a través de un espejo. Es decir, que todo está invertido. Lo que estaba del lado derecho ahora lo voy a ver del lado izquierdo y viceversa. Ahora, ya hablamos de las simetrías y de las asimetrías. Esto era permitido o podíamos observarlas a partir del plano sagital, que dijimos que era un plano que se hacía en sentido antero-posterior y que tomábamos como referencia para trazarlo la sutura sagital. Ahora vamos a hablar de lo que se origina a partir del corte del plano coronal. Es decir, este es mi plano frontal o coronal que tomaba como referencia la sutura coronal. Bien, ¿qué vamos a obtener de este plano? Si yo agarro y tomo el individuo y lo corto de arriba hacia abajo, en este sentido coronal, yo voy a obtener unas secciones resultantes que son los paquímeros. Y voy a tener un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal. Se dice que el paquímero posterior o dorsal también se le puede llamar neural. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en este paquímero todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Es decir, hacia atrás vamos a tener la columna vertebral, por ejemplo, y en el interior de esa columna vertebral viajará la médula espinal y eso forma parte del sistema nervioso central. Mientras que en el paquímero anterior o ventral lo vamos a llamar también visceral, porque es aquí donde vamos a encontrar órganos de los sentidos a nivel superior y también vamos a encontrar las vísceras en el caso del abdomen, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar que el resultante del trazo de un plano coronal corresponde a la obtención de un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal. Ahora, si tomamos como referencia el plano horizontal o transversal, lo que vamos a obtener son metámeros. Un ejemplo muy grosero, digamos, o muy cotidiano, es, por ejemplo, una salchicha. Ustedes agarran una salchicha y la cortan en rueditas y yo puedo decir que tengo metámeros de salchicha, ¿sí? Tal cual. Vamos a agarrar el individuo y lo vamos a cortar como lo tenemos en esta imagen, ¿sí? Está cortado, separado o dividido en múltiples metámeros. Pero dijimos que para tomar nuestro plano de referencia correspondía al ombligo, ¿sí? A partir de allí puedo hacer múltiples cortes hacia arriba o múltiples cortes hacia abajo. Entonces, a partir de estos metámeros, yo puedo darles diferentes nombres dependiendo de lo que yo esté estudiando. Por ejemplo, tenemos esclerotomos, miotomos y dermatomos. Cuando yo hablo de un miotomo, corresponde al corte en metámeros de una estructura muscular. Cuando yo hablo de un dermatómero, corresponde a la distribución cutánea de los nervios dorsales. Esto lo van a ver básicamente en fisiología, cuando estemos hablando sobre distribuciones del sistema nervioso, sobre los dominios de ellos, y van a hablar sobre dermatoma 1, dermatoma 2, dermatoma 3, en fin. Entonces van a ir en relación a que, por ejemplo,
una región específica o un metámero específico a nivel de la columna vertebral está caracterizado por una estructura ósea, por una estructura muscular y por una estructura nerviosa. ¿Sí? Entonces es un territorio de distribución cutánea de ese nervio. Ejemplo, acá, a diferentes alturas están estas líneas rojas que determinaron un corte. ¿Sí? Este corte es un corte en el sentido transversal u horizontal. Entonces yo puedo determinar la formación de un metámero a nivel de la cabeza, un metámero a nivel del tórax, un metámero a nivel del abdomen y un metámero a nivel de la pelvis. ¿Sí? Entonces, a las diferentes alturas yo puedo hacer diferentes cortes para poder observar las estructuras que necesito. Entonces aquí, si podemos ver un poquito, regresándonos hacia atrás, cuando hablábamos de los paquímeros, recuerda que cuando dijimos que teníamos paquímeros, podíamos tener un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal. Aquí los podemos observar, pero en este corte metamérico, por decirlo de alguna manera. Anterior o ventral, dijimos que también se llamaba visceral. Si lo vemos acá en este metámero de abdomen, yo puedo ver que hacia atrás yo encuentro los elementos nerviosos, porque acá va transcurriendo la médula espinal, y hacia adelante yo tengo todas las vísceras, ¿sí? Por eso es que decíamos que el paquímero anterior era visceral y el paquímero posterior era neural. ¿Sí? Lo observamos acá, también en el metámero de la cabeza, y podemos ver que hacia atrás se encuentran las estructuras nerviosas porque estoy viendo que el cerebro se encuentra más posterior a la ubicación de los órganos que forman parte de la cara, que son viscerales, como por ejemplo el globo ocular, que es esto que estamos viendo acá. Ahora, una vez que hemos definido nuestros tres ejes fundamentales de referencia y nuestros planos de corte, sabemos que del plano sagital se originan los antímeros, y voy a tener entonces un antímero derecho y un antímero izquierdo, y que del plano frontal se originan los paquímeros, y tengo un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal, y que del plano horizontal o transversal voy a tener los metámeros, vamos a hablar de términos anatómicos básicos de relación. ¿Para qué nos sirven estos términos de relación? Para poder determinar la ubicación de una estructura con respecto a otra. Entonces vamos a tener términos como anterior o ventral, que significa que la estructura está hacia adelante, como lo vemos en la flecha, ¿sí? La estructura va a estar hacia adelante. Lo contrario que sería posterior o dorsal. Eso significaría entonces que la estructura está hacia atrás. Por ejemplo, yo puedo decir que el estómago es anterior o ventral a la columna vertebral, ¿sí? Porque entonces el estómago, eso nos indicaría que el estómago está por delante de la columna. Y puedo decir al revés, yo puedo decir que la columna es dorsal en relación al estómago, es decir, que la columna está por detrás del estómago. Ahora, tenemos otro término que corresponde a craneal, que significa superior, es decir, en relación hacia arriba al cráneo, y caudal o inferior, es decir, hacia abajo o hacia la cola, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la boca, por ejemplo, es caudal a los ojos. Eso significaría que la boca está por debajo de los ojos o que los ojos están por encima de la boca. Que es lo mismo que yo diga que los ojos son craneales a la boca, ¿sí? Bien, ahora tenemos términos que pueden ser en relación a la línea media. Entonces, vamos a ver esta imagen de acá. Tenemos el individuo de frente. Yo puedo decir, aquí lo vemos con la flecha vertical, craneal indica que está hacia arriba o en relación al cráneo, y caudal que está hacia abajo o en relación hacia los pies o hacia la cola, ¿sí? Tenemos relaciones de proximal y distal. ¿Qué significa ser proximal o distal?
En relación a la línea media del cuerpo, así como ese eje sagital que nosotros trazamos, podemos decir que una estructura del cuerpo está más alejada de la línea media o más cerca a la línea media. Por ejemplo, este término aplica más que todo hacia miembro superior o inferior. Entonces, en el caso del brazo, yo puedo decir que la mano es distal porque está más alejada de la línea media que el hombro, por ejemplo. El hombro está más cerca. Entonces yo puedo decir que la mano es distal al hombro. O al revés, puedo decir que el hombro es proximal mientras que la mano es distal, porque está más alejada de la línea media, más alejada del cuerpo, por decirlo así, de mi tronco principal. Ahora, también tenemos el término superficial y profundo. ¿A qué se refiere? Superficial puede ser en relación a la piel y profundo, pues todo lo que está más oculto y necesitaría quitar o levantar más estructuras para poder llegar a tener el acceso a esa estructura que yo estoy viendo. Entonces, superficial, ¿qué puede ser? Superficial puede ser, por ejemplo, el músculo cutáneo del cuello. Yo voy a decir que el músculo cutáneo del cuello es superficial a los vasos sanguíneos que transcurren en el cuello, ¿sí? Es decir, para poder ver el vaso sanguíneo, por ejemplo, la vena yugular, yo necesitaría levantar el músculo cutáneo del cuello, ¿sí? Entonces, si esta estructura puedo decir que el músculo cutáneo del cuello es superficial a la vena yugular interna, por ejemplo. O puedo decirlo al revés, yo puedo decir la vena yugular interna es profunda al cuello, al músculo cutáneo del cuello. Tenemos otros términos como ipsilateral y contralateral. ¿A qué se refiere? Ipsilateral significa que una estructura transcurre por un lado del cuerpo sin realizar cruces a través de la línea media. Y contralateral es cuando una estructura viajaba de un ladito y luego se pasó hacia el otro. Por ejemplo, esto es más que todo a nivel de sistema nervioso, cuando hablamos de las vías de conducción nerviosa. Hay vías de conducción que se entrecruzan. No sé si han escuchado que la información que llega a mi brazo derecho la coordina mi hemisferio cerebral izquierdo, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy diciendo que la vía de conducción es contralateral, porque yo estoy pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Distinto que yo diga que es ipsilateral. Si es ipsilateral es porque todo se maneja desde un mismo lado, ¿sí? Es decir, la información viajaría desde mi brazo derecho hasta mi hemisferio cerebral derecho, por dar un ejemplo. Podemos hacer también la combinación de varios términos, porque hay estructuras que pueden encontrarse hacia abajo y hacia afuera o hacia arriba y hacia adentro, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a combinar esos términos y surgen términos como inferomedial. Inferomedial significa que está hacia abajo porque tengo infero, es inferior, y medial que está en relación a la línea media, es decir, que es más interno. Está hacia abajo y hacia adentro. También tengo antero inferior. ¿Qué es algo antero inferior? Yo digo que está hacia adelante porque es antero, pero están hacia abajo. Ejemplo, los dientes, cuando hablamos de dientes antero inferiores, por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a los incisivos centrales y laterales y caninos inferiores del arcada dentaria, por ejemplo. Son anteriores, pero también son inferiores. Otros términos como la invaginación y evaginación también podemos utilizarlos. Invaginación se refiere a que un órgano se encuentra en la superficie y luego se hace profundo. Eso es invaginar, es como introducir. Y la evaginación es el concepto contrario, es decir, algo que estaba profundo se va a hacer más superficial. También tenemos términos como apical y basal. ¿A qué se refiere apical y basal? Basal, como su nombre lo indica, se refiere a base y apical es a un ápice o una especie de punto. Por ejemplo, en el caso de las piezas dentarias, decimos
que la porción o el extremo terminal de la raíz corresponde a la región apical. Ese es el ápice de la raíz, es decir, que es la punta, ¿sí? En el caso del sistema cardiovascular, el corazón también tiene base y tiene ápice. Yo puedo decir que la base del corazón es la porción superior en donde se encuentran los grandes vasos, como lo que vimos hace rato, la arteria aorta, donde llegan las venas cavas, pero la base, esa es su base. Y el ápice o la punta o ápex del corazón corresponde al extremo, a la parte más inferior del corazón. Entonces ahí tenemos lo que es apical y basal. Y el último término corresponde a central y periférico. Esto lo utilizamos más que todo en sistema nervioso. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, como su nombre lo indica, está hacia la línea media, en el centro. Y lo periférico es todo aquello que se encuentre externo a esa estructura de referencia central. Ahora, tenemos también términos de movimiento. En términos de movimiento, hablamos de flexión y extensión, abducción y abducción. La palabra suena muy parecida, pero una se pronuncia con D y la otra se pronuncia con B. Cuando hablamos de flexión, por ejemplo, si yo quiero llevar o tocar la punta de mis pies con mis manos, yo voy a hacer una flexión, ¿sí? Porque me voy a ir hacia adelante, como en el caso de esta imagen acá, ¿sí? La, la persona se está inclinando hacia adelante. Esto sería una flexión, como la mano. La mano se dirige o la articulación de la muñeca se dirige hacia abajo. Yo estoy haciendo una flexión de la mano. Pero si voy a hacer el movimiento contrario y voy a extender mi espalda hacia atrás, yo estoy diciendo que es una extensión, ¿sí? Entonces, lo contrario de flexión es la extensión. Tenemos el término abducción y abducción. A ver, cuando hablo de aducción con D, significa que voy a llevar mi miembro superior o mi miembro inferior hacia mi cuerpo. Es decir, es cerrar, ¿sí? Cerrar. Voy a llevar hacia la línea media. Como lo vemos acá en la imagen, dice abducción con D significa aproximar. Yo estoy aproximando mi miembro hacia el cuerpo. Lo contrario sería la abducción, que es con B. La abducción con B entonces es separar, es decir, que estoy alejando el miembro de la línea media o de mi cuerpo. Abrir los brazos, por ejemplo, entonces será abducción con B y cerrar los brazos será aducción con D. Ahora, podemos hacer rotación interna y rotación externa, ¿sí? Son rotaciones laterales. Puedo decir que algo es lateral cuando es externo y que algo es medial cuando es interno. Entonces, puedo hacer rotación lateral, voy hacia afuera, voy a moverme hacia afuera. Rotación medial, voy a moverme en el sentido contrario. También existe la elevación y la depresión. ¿Qué es elevación y depresión? El ejemplo típico es a través de los hombros, ¿sí? Elevación, yo puedo elevar mis hombros y hacer como que si se hundiera mi cabeza. Y también puedo hacer la depresión, que es hacer que mis hombros desciendan, ¿sí? Entonces, uno es elevación y el otro es depresión, que es la acción contraria. También existe la supinación y la pronación. Cuando hablamos de la posición anatómica básica, decíamos que el individuo debía encontrarse en posición de supinación o de súplica. Entonces, supinación es cuando tengo las palmas hacia arriba y la pronación es cuando tengo las palmas hacia abajo, ¿sí? Por eso es que se dice que es una posición plantar, porque tengo las palmas hacia abajo, como las plantas que crecen de la tierra, ¿sí? Voy en contacto
al piso, al suelo, por decir algo. Entonces tengo supinación, palma hacia arriba y pronación, palma hacia abajo. Circunducción. ¿Qué significa circunducción? Circunducción es la combinación de movimientos. Es decir, al mismo tiempo en el que yo estoy elevando mi brazo o separándolo de mi cuerpo, que viene a ser la palabra abducción con B, también puedo estar haciendo una rotación interna o externa del brazo, ¿sí? Entonces yo estoy combinando movimientos. Ahí yo puedo decir que estoy haciendo una circunducción. Otro término de movimiento también es, aquí estamos observando el ejemplo de circunducción. Por ejemplo, puedo mover mi pie a nivel del tobillo, pero también puedo mover el eje y hacer un círculo con él. Es decir, que estoy haciendo una circunducción. Y otro término de movimiento corresponde a la retrusión y la protrusión. Mejor ejemplo que este, creo que no vamos a encontrar. Estamos viendo la imagen como la flecha, la mandíbula se dirige hacia adelante. Cuando la mandíbula se dirige hacia adelante, yo digo que estamos en protrusión. Y cuando regresa a su estado original, se produce la retrusión. Retrusión es ir hacia atrás y protrusión es ir hacia adelante. Y en otros términos anatómicos básicos referidos a la posición de todo el cuerpo en el plano horizontal, o en relación a este plano horizontal, vamos a decir que el individuo se puede encontrar de pie, como es la posición anatómica básica, en bipedestación erecta. También puede estar decúbito, dorsal o supino, que significa estar acostado pero boca arriba. Decúbito, ventral o prono, que significa estar acostado boca abajo. Y decúbito lateral, bien sea derecho o izquierdo, que significa que el individuo se encuentra acostado de lado. Lo observamos acá en esta imagen. Entonces tenemos decúbito dorsal, significa que está el individuo acostado boca arriba, pero decúbito ventral significa que estamos acostados boca abajo. Decúbito lateral es acostarse de lado, bien sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí? Vamos a observar estos términos de movimiento en el atlas. Vamos a observar algunos movimientos. Por ejemplo, acá. Vámonos acá. Nos vamos a ver este, por ejemplo. Acá estamos observando el movimiento de flexión. ¿Lo ven? ¿Sí? Vuelve a regresar a su estado original y en el momento que hacemos la flexión, el cuerpo se inclina hacia adelante. Entonces eso será flexión. Si por el contrario, en vez de producirse el movimiento hacia adelante, se produce hacia atrás, estamos generando un movimiento de extensión. Otro ejemplo de esto pudiera ser acá, ¿sí? Vamos a ver la flexión y la extensión del codo. Flexión, estoy llevando hacia adelante y extender hacia atrás. Pronación y supinación, extensión de la muñeca. Estos pudieran ser algunos ejemplos con respecto a los términos de movimiento, ¿sí? Tenemos aducción de la muñeca. Vamos a ver este movimiento. ¿Lo ven? Si esta es mi referencia, donde estoy moviendo la flecha, es mi referencia de línea media, ¿sí? Aducciones que yo llevo hacia acá. Voy a pegar la mano en esta dirección, ¿sí? Está así y luego me voy a mover hacia adentro. Eso será entonces aducción. Lo contrario sería entonces la abducción, que es separar de la línea media. Perfecto. Ahora volvemos otra vez acá. Vamos a hacer algunos
ejemplos con respecto a los términos de relación. Entonces vamos a decir que en términos anatómicos básicos, por ejemplo, acá estoy observando la tráquea y el esófago. El esófago es este tubo largo que vemos acá y esto que está acá es la tráquea. Yo puedo decir que la tráquea es anterior al esófago o viceversa, puedo decir que el esófago es posterior o dorsal a la tráquea, ¿sí? En el caso de esta imagen que estamos observando, es una imagen de tórax. Acá pues no tenemos los pulmones como tal, pero esto es la cavidad torácica. Y yo puedo decir que estas estructuras que están acá, que son cortaditas, son las costillas, que es lo que hace mi caja torácica como tal. Y yo puedo decir que esa caja torácica es superficial a esta estructura que está acá, que es la arteria aorta, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que la caja torácica es superficial a los grandes vasos o viceversa, puedo decir que los grandes vasos son profundos a la caja torácica. Igual, en sentido cráneo-caudal, ¿qué está arriba y qué está abajo? Yo puedo decir que esta estructura que viene acá, que estoy señalando, que es la tráquea, es craneal al estómago, ¿sí? ¿Qué significa? Que la tráquea está superior al estómago. Es lo mismo que yo diga que el estómago es caudal a la tráquea, ¿sí? Estoy diciendo que el estómago está abajo de la tráquea, por ejemplo, ¿sí? Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que puedan repasar esto. Adicional a esta información, les coloqué en el site de anatomía, hay una página con un video bastante bonito con respecto a los términos de movimiento y de relación, que sería bastante bueno, bastante útil que lo vean. De todas maneras, cualquier duda, estamos a su orden, se pueden comunicar con nosotros y en la práctica pues también podemos despejar las dudas. Bueno, que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Así.